¿Qué poder oculto tenían las velas en el Quito del siglo XVIII? Entre susurros de conspiraciones y secretos de conventos, eran testigos silenciosos de historias que cambiaron una ciudad. Luces y sombras. El poder detrás de una vela. Dicen que la historia del Ecuador se escribió bajo la luz de una vela. Pero detrás de esa llama pequeña había mucho más que fe o devoción. Había trabajo forzado, desigualdad, miedo y también resistencia. En este episodio de Luces y Sombras, el poder detrás de una vela, vamos a mirar cómo algo tan cotidiano como la iluminación artificial revelaba toda la estructura del poder colonial, quién mandaba, quién obedecía y quién quedaba en la sombra. Junto a mis compañeras Martina, Francesca, Anabel y Paula, exploraremos cómo la luz se convirtió en un símbolo de fe, herramienta económica, instrumento de control y a la vez la chispa del pensamiento y la libertad, porque la colonia cada vez encendida contaba una historia, y no todas brillaban de igual manera. Bueno, en mi opinión, cuando leemos el capítulo de Jorge Núñez, esta lectura es súper interesante, pero sobre todo lo primero que nosotros pensamos cuando se nos habla de conquista es en la guerra, el cambio de religión, quizás de alguna manera un poco el cambio de costumbres, pero no llegamos a dimensionar la evolución que esto ha traído para todas las personas, para todos los indígenas y todas las personas en América Latina, ¿no? De hecho, el autor explica de una forma muy clara que la llegada de los españoles no solo nos transformó en cuanto a política o economía, sino que cambió totalmente las tradiciones y las costumbres, además de la manera de vivir y, por decirlo de algún modo, de iluminar el mundo, puesto que con ellos llegaron el ganado vacuno, el ganado porcino, llegaron, por ejemplo, el árbol de olivo, nuevas materias primas, el cebo, la manteca, el aceite, y con esto también se podría decir que se iluminó un poco el mundo, ¿no? Porque de cierta manera llegó también la vela y las personas pudieron tener más comodidades, por así decirlo. Entonces, digamos que no todo fue malo en cuanto a conquista, hablando de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y creo que dentro de todo ahí va lo interesante del capítulo que nos explica Núñez, que este cambio de luz no era algo neutral, sino un cambio tecnológico de la era. Era una cosa que no se sabía que iba a pasar en su momento, pero dentro de lo que pasó fue como este cambio total de social que estaban imponiendo dentro de la ciudad. Como dijo la Marti, el cebo, la cera, el aceite no eran simples recursos para la época. Más bien representaban este trabajo forzado que los pueblos indígenas, el intercambio desigual y la lógica que extravitaba esto era un avance técnico. No era como visto como una herramienta para toda la sociedad, sino como un símbolo de poder dentro de lo que podíamos llamar Quito en ese momento, ¿no? Y en otras palabras, yo creo que la iluminación artificial no solo fue este avance técnico que todos podían acceder, solamente era para, yo creo, una cierta parte de la sociedad y realmente no se pudo prolongar este sentido de producción, sino el sentido de control para todas las personas. Como dijiste, Fran, lo interesante detrás de toda esta iluminación, yo creo que hay que tener en cuenta que no solo fue el trabajo, ni de la economía, sino más bien una forma de poder mucho más profunda. En este caso, Núñez nos muestra que en la colonia la luz no solo servía para alumbrar, sino que también servía para vigilar y ordenar. Y aquí quiero citar un ejemplo muy relevante, que en este caso las fortalezas, los castillos y los cuarteles también iluminaban y dejaban ver este poder que ejercían y controlar, anticipar los movimientos. Entonces, desde una mirada mucho más teórica, quisiera acotar que podríamos nosotros decir que la luz funcionó como una tecnología de poder muy parecida a lo que planteaba Foucault. En este caso, Foucault nos mencionaba que el control no solo se ejerce con la fuerza, sino que también, en este caso, a través de la visibilidad. Quien controla lo que se ve también controla lo que piensa y se cree. Y en este sentido, la luz colonial fue una forma temprana de poder disciplinario y una autoridad simbólica sobre los cuerpos, los espacios, y no era solo
técnica, también era algo político. Igual acotar que si lo llevamos al plano de las relaciones internacionales, este fenómeno también tiene un eco hasta hoy. En el caso que la colonia, por ejemplo, España impuso su propia visión del mundo y su manera de iluminar, en este caso tergiversaba mucho la realidad sobre los pueblos americanos. Hoy lo vemos como unas grandes potencias tecnológicas, pero luego podemos decir que son narrativas y modelos de desarrollo mucho más profundos, y las luces digitales y mediáticas sobre otros países. Sí, era justo ese tema el que quería tocar, que por ejemplo este control religioso fue uno de los tipos de controles, yo creería que más importantes dentro de la colonia, y también uno de los más poderosos, porque como dijeron, esta luz no solo servía como para iluminar las calles o los espacios físicos en sí, sino también tenía como esa representación de fe, de devoción y de pureza, que también es como que ellos lo que querían era iluminar los templos, las imágenes, los altares, y detrás de toda esa espiritualidad existía una realidad dura. ¿Y cuál era esa realidad? Que los indígenas estaban obligados a pagar todo esto entregándose con su religión. O sea, ellos renunciaron prácticamente a todo por estas como limosnas de cera, se podría decir, y estos gastos de cera. Pero también tenemos que entender como que cuál fue esa relación entre la fe y la explotación. Por ejemplo, encender una vela parecía un acto de fe, pero también implicaba un sacrificio económico y se convirtió en una forma de explotación que tenían hacia los indígenas. Y a lo que quiero llegar con esto es que el poder colonial se sostenía con varios niveles, que era el económico, el político, el religioso, incluso el simbólico, mostrando cómo este control se infiltraba incluso en los actos de fe, porque entendemos que durante esta época los indígenas tuvieron que renunciar a sus culturas, prácticamente a todo para poder como tener este tipo de religión y de actos de otras culturas que eran totalmente desconocidos. Lo que creo que es más impactante de todo esto es como esa misma luz, representada que también de fe, también podía transformarse en miedo, puesto que se menciona en el capítulo Vela Verde que un símbolo terrible de la Inquisición era una vela en la que los acusados debían sostener, puesto que en sus manos mientras eran juzgados por herejía y luego mientras caminaban hacia la hoguera, era una llama que en lugar de alumbrar a la gente o mostrar esperanza, condenaba. Pienso que ahí se ve y ahí se revela que la verdadera naturaleza del poder colonial, imaginarse cómo esto se podía usar para una luz de inspiración, de fe, de promesa, de esperanza, pero también infundía terror. Y de alguna manera eso sigue existiendo, quizás no en las hogueras, no con la misma cantidad, no con las mismas velas, pero sí en otras formas de señalamiento, y de control sobre un pensamiento a lo que consideramos distinto. Pero esto es más impresionante por algo que como algo tan pequeño como una vela puede simbolizar algo tan catastrófico o como una estructura de denominación catárgica. Y bueno, con esto llegamos a un punto súper importante, y es que la luz se transformó en un negocio. Núñez cuenta que la cera de palo y la cera de abeja se volvió muy cotizada, al punto de que eran productos exportados desde Guayaquil hacia Lima. Y era un comercio que literalmente movía grandes cantidades de oro. Y de hecho, como todo en la colonia que ya mencionamos, estaba profundamente arraigada la desigualdad dentro de las comunidades y en sí dentro del país. Por ejemplo, las velas más baratas, que eran de sebo de vaca, eran muy apestosas. Y además tenían un humo espeso, un humo negro, que obviamente se usaban en hogares comunes, y esto nosotros no, por ejemplo, en la actualidad no tenemos idea de si de alguna manera repercutían en algún tema de salud o de alguna manera afectaban, pero prácticamente solo los hogares ricos, o en sí los altares de oro, podían usar la cera purificada y perfumada. Y esto nos lleva a pensar que en aquel entonces hasta la luz tenía clase, y es algo es un tema súper
súper polémico, se podría decir, porque en la actualidad la luz es un servicio básico. Es algo que todos usamos, que todos necesitamos, pero en aquel entonces se podría decir que era un privilegio el poder comprar una vela. Sí, exacto. O sea, lo que dice la Marta, y creo que Núñez en este capítulo en específico, como el autor, quiere dar como esta especificación a una cosa tan simple que nosotros vemos como hoy en día es la luz. Entonces, como dijo Marty, creemos que algo en esa época del siglo XVIII, el siglo XVII en Quito, no era algo tan específico, porque pensábamos, yo por ejemplo, en mi opinión personal, pensaba que todo el mundo tenía luz normal, velas normales, y no me imaginaba que podía llegar a tener un tipo de clase. Incluso el autor describe, me pareció interesante que él describe a Quito después del siglo XVIII, que ya no era como una villa silenciosa, como un pueblo que ya no tenía luz ni nada, sino como una ciudad viva, llena de música, de procesiones, de serenatas, de fiestas, y creo que todos nos imaginamos esto más que todo por las leyendas que hemos conocido de Quito a lo largo de nuestros años, y sabemos todas las leyendas de la época y pensamos que Quito siempre fue de esa forma, ¿no? Y incluso llega a mencionar que hubo un festejo de casi 100 días, y me parece súper fuerte que Quito haya pasado por algo así, ¿no? En la época de la colonia, que hayan sido 100 días de fiesta, e incluso fiestas que me imagino que los indígenas en esa época ni siquiera conocían lo que estaban celebrando. Y las calles estaban encimadas de velas, antorchas y faroles. Y entonces estas fiestas, porque eran fiestas religiosas dentro de sí, yo me imagino que tenían una celebración súper grande. Y aunque existía esta desigualdad dentro de la sociedad en esa época, creo que también esa vida nocturna que se creó después de la venida de la luz también fue un punto de resistencia cultural, porque yo me imagino que hubiera muchas personas indígenas las cuales no querían celebrar estas fiestas, que no aceptaban la luz como tal, y creo que es un punto poderoso de nuestra historia, ¿no? Justo eso, Fran. Es lo que más me gusta de cómo Núñez cierra el capítulo, puesto que bajo esa misma luz que iluminaba las fiestas y las procesiones, también se encendieron las primeras ideas de libertad y pensamiento crítico. Y yo quiero igual acotar algo, que esta luz artificial al menos permitió que este trabajo y la devoción permita pensar a las personas, deliberar, reunirse, debatir, y la gente comenzó a conversar, a cuestionar, a imaginar el poder que no tenía en el entorno. Y los textos, al menos del doctor Eugenio Espejo, por ejemplo, fueron escritos bajo esas mismas velas, bajo esa misma iluminación. Y antes, incluso como se mencionó, se alumbraban imágenes religiosas, y ahora encienden las primeras chispas de la independencia. Ahora, en las noches quiteñas, entre faroles y serenatas, la luz dejó ser este símbolo de control y se volvió un símbolo de conciencia. Algo que bajo el respaldo de la sociedad empezó a verse como esta manera de volverse deliberante. Y también dejó pensar a la comunidad y a imaginar un país mucho más propio. Y creo que esta mezcla entre oscuridad y pensamiento es justamente las imágenes más potentes que nos deja ver este texto. Y la misma luz que vigilaba también podía despertar a la gente. Sí, para como poder concluir ya con esto y topando un poco el tema justo del capítulo de Núñez, podemos decir que las velas o los faroles también reflejaba como que esta estructura que tenía la colonia, o sea, ese poder que tenían ellos. Y podemos decir que esta luz antes, ahora y durante todo este proceso tiene múltiples significados. Por ejemplo, ahora la luz la podemos simbolizar como fe, como trabajo, tal vez como un tipo de arte, por así decirlo, mientras antes era como un lujo, un poder, incluso un conocimiento de esto. Podríamos también decir que la iluminación colonial no solo sirvió para los templos, minas o las calles, sino que también acompañó a los primeros sueños de independencia. Y creo que eso es un punto súper importante del que tenemos que toparlo. También sobre la luz y la sombra que representa como este balance de poder sobre el progreso y la desigualdad, el control y la resistencia.
Y esta tensión entre la luz y la sombra, como decían, creo que es algo que sigue presente hasta hoy, porque todavía existen estas desigualdades y no todos, aunque como dijeron, o sea, es una necesidad la luz, es un servicio básico y aún así en la actualidad no todos tenemos este acceso a la luz. Para ya poder concluir con mi intervención, comprender la historia de la iluminación colonial creo que también nos permite entender cómo este poder se construye y cómo ha sido el avance de muchos años y sigue representándonos y sigue persistente hasta hoy, y cómo la historia también se la puede simbolizar como una vela, porque la historia siempre va a tener dos lados y es como una moneda, las dos caras de una moneda. Y en este caso, teniendo en cuenta sobre las velas, podríamos decir el lado que brilla y el que proyecta la sombra. Y siempre es importante tener en cuenta los dos lados para poder entender el hoy, el mañana, el pasado y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.